Hola, Gerson. Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿Cómo, sí, señor. cómo vas? ¿Cómo vas de colegio? ¿Pesado? ¿Súper pesado? Bueno, toca tener paciencia. Toca tener paciencia porque ¿qué más? Toca tener paciencia. ¿Cómo vas? ¿Bien? No te escucho casi. Ahora sí. Esperemos a ver quién llega más. Esperemos 5 minuticos a ver quién llega más porque... ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo está? Hola José. ¿Cómo va? Bien, hermano, aquí acabando de hacer rodillos. Sí, Sí, hermano. bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Esperemos a ver qué más cae por ahí. Ok, ok. Ah, bueno. ¿Y el resto qué? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, ahí entrenando y como estudiando también hay par cositas que estoy como comenzando a estudiar. Ah, bueno. Ya, sí, sí. Ah, bueno, hermano. Y listo Esperando a que para... podamos salir, Pero ya se puede salir el lunes. pero se puede salir a más de un, o sea, fuera del kilómetro que dijeron o... A 1 kilómetro, ¿no? A 1 kilómetro por ahí cerquita. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 ya pensé en dónde poder ir y todo, que hay como una montaña pequeña acá cerca de mi casa. Hay como una subida, entonces sí pienso de pronto ir ahí. Ah, bueno. Sí, Bueno, sí. hoy les tenía una cosita preparada sobre la historia del ciclismo en nuestro país, cómo surgió, de quién fue la magnífica idea de inventarse una vuelta a Colombia aquí bueno, valga la redundancia, aquí en nuestro país, ¿no? Sí, Vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar. Esta es una foto tomada de la primera vuelta a Colombia que se corrió en 1951. Este es el señor Efraín, apodado el Zipa Forero. Fue el gran inventor de esta magnífica idea de pues inventarse esto, ¿no? ok, sí. Aquí pasando un río. Imagínense ese pobre hombre. Imagínense una etapa como de 150, 160 kilómetros. Yo creo que más. Más, Imagínense, más. esa etapa se hacía por ahí en 8 horas, 10 horas. Y nosotros la hacemos hoy en día por ahí en 5 en 6 horas. Imagínense esos pobres hombres. Sí, sí, sí. Ya, cuando todo empezó, primera vuelta a Colombia en 1951, como en varias regiones, el origen de la vida en el ciclismo colombiano también fue forjado a fuerza de tierra, agua y soplos de vida y sangre. Y más faltaba, las fotos que sobreviven al evento al mismísimo momento de la creación, así lo demuestran. Incluso el dios de las bielas, cualquiera que sea, escogió como ícono a una figura humana, aguerrida y mestiza, encarnada en Efraín el Zipa Forero. Nació en Zipaquirá en 1930. Con él se afianzó una nueva doctrina nacional. Era la imagen de un hombre de barro, que es la imagen que vimos ahorita. Ok. Aquí lo tenemos otra vez. En ese tiempo, más que todo, yo creo que se corría era yo creo que por el honor, la gloria. Yo creo que Por la incentivos, competitividad. incentivos económicos creo que no habían, ¿no? Sí, no, no. Yo creo que era más por ser competitivo que Ujú. por... Sí, igualmente ahorita tampoco pagan mucho. No, ahorita eso casi no ha cambiado. Daniela, ¿qué Sí, opina de esa foto? Que el que ganó está muy cansado. Una crack.
Pobrecito, pero sí es esa imagen, ese pobre hombre. Sí, dándola toda. Bueno, Era sigamos. diferente. Hay que aclarar que aquella primera vuelta a Colombia que sucedió entre el 5 y el 17 de enero de 1951 no fue la primera carrera ciclística del país. De hecho, ya se habían celebrado algunas de cierta importancia, organizadas por las ligas departamentales, la Doble Tunja, la Doble Yarumal, la Bogotá-Cali, entre otras. Sin embargo, esa primera gran competencia nacional fue por todo lo que representó la génesis de ese cosmos repleto de estrellas, que no es otra cosa que el deporte insignia de Colombia. Meses antes de aquel histórico banderazo inicial en agosto de 1950, los directivos decidieron hacer un ensayo que dejara ver la viabilidad del proyecto, una idea a todas luces inviable por una sencilla razón: no había una sola carretera buena en el país. Igual seguimos sufriendo sin carreteras, porque aquí las carreteras que hoy en día tenemos, bueno, son muy buenas, pero ahora ya se puede montar un poco mejor. Si hoy en Sí. pleno siglo XXI las carreteras son regulares, calcule usted, querido lector, las de mediados del siglo XX. Imagínense, eran trochas, Claro, obvio. caminos de herradura, mejor dicho, o sea, eso no, era por donde pasaban, o sea, yo creo que por ahí las yeguas, las mulas, no, era muy, fue muy osado este personaje, o sea, fue muy osado y yo diría que fue una locura, pero bueno. Ok. En octubre de 1950 pusieron en marcha un experimento cuyo conejillo de Indias fue el Zipa, campeón nacional de ruta y campeón centroamericano de la persecución por equipo. Lo lanzaron a conquistar el país en su bicicleta, al mismo tiempo que el empresario inglés Donald Ruskin, secretario de la Asociación Colombiana de Ciclismo y quien lideró esta empresa, Guillermo Pignalosa, presidente de la misma asociación, y Mario el Remolacho Martínez, tesorero, salieron detrás de él en un vehículo que les prestó el Ministerio de Obras Públicas. El primer día hicieron Bogotá-Honda y el segundo Honda-Manizales. Forero, embarrado hasta la coronilla, llegó a la capital del departamento de Caldas 2 horas antes que el auto que llevaba a los dirigentes. Tal hazaña demostró que era posible hacer un tour criollo y con ese argumento convencieron a los patrocinadores. En su momento, Avianca, Bavaria, El Tiempo, Lanza, Ulta, Flota Gran Colombiana, Seón y el Club Deportivo Los Millonarios, cada uno dispuesto a patrocinar una o dos etapas. El 20 de diciembre de 1950 cerraron inscripciones, reunieron a 35 pedalistas de 7 departamentos. El 2 de enero de 1951, 3 días antes de la partida, se oficializó que no serían 8 etapas como inicialmente se dijo, sino 10, más 3 días de descanso en Manizales, Cali y Girardot. La gran aventura, tal cual la bautizó el diario El Tiempo, dio inicio el 5 de enero de 1951 a la línea de salida, en la Jiménez con Séptima, frente al edificio del diario más influyente del país, con un marco de público sin precedentes para la época. Más de 30.000 personas llegaron. Los participantes con pantalonetas de fútbol, algunos con bombachos, otros con cachuchas de cuero, la mayoría con camisetas con anuncios impresos que decían: Radio Loco los saluda, planta de soda de Zipaquirá, vinos Real Tesoro, Dayton Cyclus, London, Ferrocarriles Nacionales y absolutamente todos con unas pesadas bicicletas, las turismeras. Imagínense en el tipo de bicicletas de esos pobres hombres. ¿Mm? Aló. Sí, sí. El banderazo inicial de la primera Vuelta a Colombia, con un trazado de 1.137 kilómetros de recorrido, lo dio el periodista Jorge Enrique Buitrago Mirón, en representación del Tiempo, quien se convirtió en el cronista oficial de la carrera y eventualmente en comentarista radial. Como era de esperarse, todo fue muy casero. Raskin, que era organizador, también sería juez de la competencia y de paso repartiría frutas y agua a los corredores. En el vehículo oficial de los organizadores, que manejaba el hermano del Zipa, a quien llamaban el Rayado, también viajaban el cronometrista oficial Eduardo Chuleta Bernal, el periodista Buitrago y el locutor de la emisora Nueva Granada, Carlos Arturo Rueda, con quien nacieron ahí mismo las primeras vibrantes y legendarias transmisiones ciclísticas de Colombia. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de don Carlos Arturo Rueda? Claro. ¿O sí? No, creo que no. ¿No? A él también le debemos la transmisión. Él es el padre, para mí es el padre de los locutores en Colombia.
Ese Ok. señor, ese señor era un profesor Héctor Urrego, pero a la antigua. Sabía mucho del tema, era un duro, y no solamente transmitía ciclismo, él transmitía todos los deportes, tenía un don para narrar todos los deportes. Salman Y era era, un duro, sí, don Carlos Arturo Rueda, sí, él era. era un crack. Y imagínense que en ese tiempo ese señor se paraba en los postes para hacer las transmisiones de la carrera, conectaban los cables de teléfono a los postes para poder transmitir quién iba en punta, cómo iba la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense. En, Sí, es que antes era muy difícil. ajá, en Facatativá ocurrió el primer accidente. Jorge Ramírez, del departamento del Valle, se estrelló contra un auto mal parqueado, sangre por todos lados y clavícula fracturada. Más adelante en Guaduas, otro accidentado, y así a lo largo de la vuelta. Incluso días más adelante en Sevilla Valle, el notario segundo de ese municipio, Simón Aguirre León, fue atropellado por el ciclista Enrique Solís, lo que le ocasionó su muerte días después. El Zipa ganó la primera etapa en Honda, en la que pinchó 6 veces con una ventaja de 23 minutos sobre el segundo. El pésimo estado de las vías obligó a los pedalistas a bajarse de las bicicletas constantemente e incluso atravesar los ríos con ellas al hombro. Las caídas y las ciclas desbaratadas serían el pan de cada día. La segunda etapa en Reno también la ganó el Zipa en la tercera fracción. Se accidentó y su madre, que era su principal asistente, lo encontró en una zanja, le montó sobre el sillín de su cicla y lo alentó hasta obligarlo a recuperar el terreno perdido con sus rivales. Y así volvió a ganar en Manizales, donde casi se suspende la competencia por cuenta de que no había gasolina suficiente para que la caravana continuara. Pero finalmente el combustible llegó. Forero se dedicó a ganarlo todo y de todas maneras. La sexta etapa con llegada en Sevilla, la séptima en Armenia y la octava en Ibagué, donde el corredor Arévalo de Pasto destrozó su bicicleta y ya sin poder andar más, recibió de un niño de 11 años llamado Octavio Patiño una pequeña bicicleta con la que pudo terminar en la Plaza de Bolívar, de la capital del Tolima. Todo fue así, todo fue así de pueril. De hecho, cuando el Zipa cruzó el primer lugar, el alto de la línea en el momento en que se lanzó en el descenso pinchó. Los cronistas narraron cómo traspasó la meta literalmente en los rines. El martes 16, día de descanso, solo había 29 sobrevivientes. Mientras tanto, el país vibraba con el evento a los corredores ya convertidos en ídolos. Les llegaba correspondencia de todo el territorio nacional, alentándolos e incluso proponiéndoles matrimonio. El miércoles 17 de enero, al terminar la 10ª etapa, culminó el primer y más increíble capítulo de la historia del ciclismo colombiano. Efraín Forero Triviño, el Zipa, cruzó como vencedor en Musú, eso es un barrio al sur de Bogotá, donde otra multitud de 30.000 personas lo recibió. No solo había sumado 7 victorias y se había proclamado primer gran campeón de la Vuelta a Colombia, sino que se convirtió en el primer gran héroe deportivo nacional. Esa misma tarde, luego de que la policía lo rescató de la masa enardecida, el país entero lo elevó a la categoría de mito y su leyenda, que creció año tras año, se reforzó detrás de un apodo, el indomable Zipa Forero. Este es don Efraín Zipa Forero cuando terminó la vuelta y cuando quedó campeón, mírenlo. Ish, brutal. José, ¿sí lo conoces? ¿Sí lo ha visto por ahí? No, 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 a él no. Yo sí tuve la A él sí oportunidad, no. yo sí tuve la oportunidad tuve la oportunidad de conocerlo, o sea, varias veces por ahí. Ok. Y, No, y el man yo creo que tiene una mentalidad brutal. imagínese ese señor en esa época. Daniela se imagina hacer una etapa en destapado, huecos, piedras, ramas, o sea, un camino de prácticamente herradura y hacerse una etapa uno de 7 horas. ¿Ustedes se imaginan cómo terminaban esos pobres hombres en esa época? No, y que no tenían ni bananas ni nada, o sea, Pues imagínense, o también la sea, silla los maltrataba. No, eso tenía que ser fuera de categoría. imagínense, imagínense cómo sería eso. ¿Ah? ¿Cómo te imaginas, Daniela, montarte en una bicicleta de ser destapado por ahí 7 horas? Debe ser terrible. ¿Ah? O sea,
Ustedes se pueden imaginar, o sea, se pueden imaginar yo digo que si no más nosotros que ya gozamos de buenas carreteras, de mucha tecnología, ustedes se imaginan si nosotros hacemos 2, 3 horitas y llegamos maltratados a la casa, ¿cómo llegarían estos pobres hombres, estos pobres personajes en esa época, después de hacer una etapa de esas tan larga y todo el día? ¿Cómo, o sea, cómo terminaban y cómo se recuperaban y cómo amanecían para el otro día? ¿Cierto? Muy locos. Sí, lo más difícil yo creo que era amanecer para seguir en eso mismo al Claro, otro día. porque yo imagino que, de lo que José dice, sillines, digo que, o sea, esos sillines duros, no había la comodidad, la tecnología, que una pantaloneta, que la badana. O sea, yo me imagino, uy, no, o sea, yo me imagino, yo siempre, o sea, yo me le he quitado el sombrero a todos estos hombres, Total, unos total, berraquitos. total. ¿Ah? Que total, total. Sí, unos berraquitos. Bueno, sigamos entonces. Así nació, así nació un evento deportivo con cara de epopeya, que año tras año con extensas clases de geografía radial les presentó al país, a los propios colombianos, a lo largo de las décadas de los 50, 60, 70, 80 e incluso los 90. Una prueba que se convirtió además en el termómetro de la nación, un símbolo un símbolo patrio que aún vive, sin el brillo de antes, pero vive. Un acontecimiento histórico que merecería mejor suerte. De esa manera épica, en enero de 1951 sucedió la primera vuelta a Colombia. Ahí todo empezó. Fue el salto más bello y romántico del deporte nacional. La creación, tierra, agua y soplos de vida y sangre, por supuesto. El héroe mitológico, el Zipa. Colombia entonces comenzó a practicar una nueva religión cuyo número de adeptos aún crece con inmenso favor. Este país fue y será ciclismo puro. Pero Sí, la gran explosión de la afición se dio desde cuando comenzó ese épico enfrentamiento con el paisa Ramón Hoyos Vallejo. Fue entonces que despegó en forma definitiva esta fiebre de ciclismo, que todavía contagia a tantos y tantos ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Los años 60, este decenio estuvo marcado por el duelo que sostuvieron dos hijos de la misma tierra, los antioqueños Martín Emilio Cochise, que incursionó con idéntica propiedad en la ruta y en la pista. Ellos fueron los corredores bandera de una época que será recordada en la historia del ciclismo colombiano como la que marcó el tránsito de la edad de piedra, la edad media. Las carreteras asfaltadas hicieron su aparición, se empezaron a conformar los equipos de marca y se dieron las primeras victorias de resonancia en el exterior. Una nueva época sin duda. Los años 70, los primeros pinitos en Europa y la plenitud de la raza de los escarabajos fueron las características de esta década, marcada por el dominio de Rafael Antonio Niño y José Patrocinio Jiménez. Dos guerreros boyacenses, el de Cucaita, Boyacá, ¿no? Vino a sí. suplir con lujo de detalles en la ruta su gran predecesor, Cochise. Incluso lo superó por el número de victorias en la Vuelta a Colombia, 6. Una marca que aún no ha sido igualada y se mostró al país como el primer corredor todoterreno de verdad. El viejo patro, humilde y carismático campesino de Ramiriquí, tuvo el honor de ser el primer colombiano en ganar una etapa en el Tour de Francia. Y en lo más alto de las cumbres nacionales y europeas quedó escrito su nombre en letras doradas, como recuerdo de uno de los más grandes escaladores que las recorrieron. Los años 80, las gestas de Luis Herrera, de Fabio Parra, estandartes de la última década y grandes protagonistas de la irrupción del ciclismo colombiano en el profesionalismo, aún se conservan intactas en la memoria de los aficionados. Explosivo, contundente, misterioso y exitoso, Herrera hizo temblar con su pedaleo a los más grandes de su época. Parra, sin tantas victorias, se ganó el respeto del lote profesional por su profesionalismo y convicciones. La pareja de los 90 la integran Álvaro Mejía y Oliverio Rincón, aunque en su palmarés ya exhiben victorias de resonancia, lo mejor está por venir. Si seguimos hablando de acá, desde 90 acá, aquí nos dan
podemos hablar todo el día Claro, de esto, pero esto es como lo más importante. Esto es como la historia, o sea, como la historia tiene marcada los inicios del ciclismo a nivel nacional, ¿no? sí. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven todo esto hasta lo que vimos ahorita? Daniela, ¿qué piensa? Pues, o sea, yo pienso que el principio será muy duro, o sea, O sea, era terrible para ellos. era terrible, ¿no? Pero es que era para todos. Y pues es que ha evolucionado Dime. y ha evolucionado demasiado todo Sí, las o sea, si se tecnologías. dan cuenta, sí se dan cuenta el tipo de las bicicletas que usaban, el tipo de llantas, o sea, eran unos bárbaras, pero en sí, la esencia, la esencia del ciclismo como tal no se ha perdido, porque nosotros sabemos, la esencia como tal es dar pedal, ¿cierto? Sufrir, sí. Es dar pedal, sufrir, es lo mismo, claro, obvio, son épocas diferentes. Sí, Yo creo no, no. que, yo creo que, yo creo que, o sea, de lo que les digo, en sí, o sea, la esencia no se ha perdido y nunca se perderá, por más de que se inventen cosas, tecnología, siempre va a ser la lucha del hombre y la máquina, no es más. De lo que hablamos la Total. otra vez, José, si yo tengo condiciones, según ahora sí, bueno, que hoy en día sí importa el tipo de bicicleta, bueno, no estoy casi tan de acuerdo, pero bueno. Pero si yo tengo condiciones y me monto en una bicicleta, créanme que normal, yo si tengo condiciones, cojo eso y lo voy a ver, lo voy a hacer fácil a todo el mundo, ¿cierto? Sí, 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 Pero cuando en eso yo, estamos de acuerdo. pero cuando yo soy regular de condiciones, de trabajo, ¿qué me toca hacer? Entrenar, me toca super entrenar más del que De lo tiene normal. condiciones, claro. Del que tiene condiciones, me toca entrenar el doble para yo poderle ganar. Pero en sí como tal, o sea, la esencia no se ha perdido. Lo que les decía ahorita, en la década de los 80, Fabio y Lucho. Fabio y Lucho fueron los mejores corredores que tuvimos en Europa. Aquí en Colombia pues habían muchos más, pero en ese tiempo como había tanto talento, no es como hoy en día que son pocos. En Colombia teníamos más de 30, 40 corredores en la época de Lucho y de Fabio que eran todos buenos, eran fuera de serie todos. Entonces era un ciclismo más peleado, más competitivo, había muchas figuras, que ahorita pues en Colombia pues tenemos, pero no tenemos como en esa época, porque en esa época todos eran escaladores, eran unas guerras, unas batallas impresionantes. Yo me acuerdo porque yo era pelado y yo, o sea, yo los escuchaba de niño, escuchar a Lucho. En este resumen que les hice no me falta nombrar muchos. Habían muchos escaladores como Pablo, Gustavo, no, había un señor que se llamaba Luis Alberto González, el pollo que era de Caldas, y Sí, ese señor subía como un berraco. Había un chiquitín del Tolima que se llama Alirio Chizábal, que también subía muchísimo. Yo conocí mucha gente, bueno, ya que ahorita que ya están en el retiro, ¿no? Los conocí, tuve el grato momento de compartir con ellos. Ahorita yo les tocaba el tema de Patrocinio, que fue el primer corredor en Europa en ganarse una etapa en el Tour de Francia. Yo tuve la fortuna, él fue entrenador mío en un equipo un año. sí, A él también yo le aprendí muchas cosas. Ese señor también sabe mucho, ¿no? Sabe mucho, demasiado. sabe Con, mucho. Sí, yo le con él sí aprendí mucho. tuve la posibilidad de compartir en una vez que yo salí con unos señores Ajá, también. yo le aprendí Y mucho a él él también. sí sabe bastante, tiene un conocimiento muy amplio. Muy amplio. Entonces, es chévere uno crecer al lado o tratar de compartir experiencias que tuvieron ellos y uno las puede poner en práctica, ¿no? Porque lo que les digo, en sí, Sí, el ciclismo desde que se inventó acá, sí, que ha cambiado la tecnología, pero la ciencia, la esencia sigue siendo la misma. Hay que entrenar, hay que alimentarse, hay que recuperarse y ya. Todo lo que ahorita se inventan, para mí de pronto no es tan que no hay que meterle mucha cosa, o sea, no hay que ser tan metódico, sino ya saben lo que toca hacer.
entrenar, cuidarse, saber entrenar y ya. No es el que más entrene ni el que ponga el potenciómetro, digo que voy a levantar 500, ahorita me da risa, veo por ahí unos grupos que no, que hubo un reto que levantó 600 vatios, dije, uy, no, este man está perdiendo el tiempo ahí con eso porque más bien no se va por allá, más bien a correr, porque ahí está perdiendo el tiempo. ¿Usted no ha visto por ahí algo así, o sea, por ahí publicado, José, por ahí? No, Sí, 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 ¿visto? he visto. Sí, Que sí, hay sí, unos sí, he magos visto. que no, que es que hoy levanté tanto, que mañana levanté tanto. No, a mí me da risa Nada, eso. eso no. A mí, a mí me da risa Porque eso. salen a la carretera y el primer subida o primer repecho No, y ya por ahí eso. están acostados. Sí, Sí, no. y bueno, aquí también, pues, siguiendo con la, o sea, pues, con la charla, aquí también me faltó haberle nombrado a Santiago Botero, a Oliverio Rincón, que también fue un corredorazo que se retiró, lástimamente se retiró muy joven. Él se retiró a los 29 años, imagínense. Es que él empezó Sí, muy joven. Él empezó como con la edad que tiene ahorita Egan Bernal. Él de primer año siendo primer año, en ese tiempo era categoría aficionado, hoy en día es sub-23, en ese tiempo eran aficionados. sí. Se ganó la Vuelta de la Juventud con 19 años y se ganó la Vuelta a Colombia con 19 años. Ush. Y ahí mismo se fue para Europa, en Europa corrió con el equipo de la Once, con el Kelme, con el Seguros Amaya, y desafortunadamente yo pienso que a él se le acabó muy rápido. Era para que hubiera sido un supercampeón, pero en ese tiempo desafortunadamente a los corredores se los llevaban, al ciclista colombiano era muy apetecido. ¿Por qué? Porque se los llevaban para Europa, pero en función de gregario. No, Sí, no, de sí, trabajar. sí, nunca les dieron una oportunidad, venga, de ser como hoy en día o sea, un capo de un equipo. No, era Ok. exclusivamente a trabajar. Oliverio también estuvo presente en el Mundial de Ciclismo de Colombia en el año 95. Fueron los únicos que terminaron la prueba del Mundial. Sí. Oliverio quedó octavo, creo que quedó séptimo, octavo, y Israel Ochoa hizo quinto. Ese día terminaron tres adelante y cuatro atrás, creo. Ok, sí, sí, sí. Sí, yo por ahí creo que me vi el video Ujú. de ese. Uy, pero ese final estuvo violento, lo ganó un Sí, español. Ese lo ganó un esa español, última sí. vuelta, sí, esa última vuelta atacó Abraham Olano en el plan, en el grupo quedaba Miguel Indurain, quedaba Marco Pantani Sí. y otro personaje que en el momento se me escapa el nombre, eran tres, y Abraham Olano. Indurain no persiguió y Olano se fue en la subida al Alto del Cogollo, que tiene como 4 kilómetros y medio. Sí, 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 sé Ahí cuál fue es. donde él atacó, donde se fue, y en el momento de la victoria de Abraham Olano, pues también es bueno como recordar porque faltando como 1 kilómetro, después de que pasan el cementerio de Duitama, es una recta de como de 1 kilómetro. Sí, 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 yo Y, conozco. y el hombre se pinchó, el hombre llegó pinchado con la rueda trasera, imagínense, yo pensaba que ese man se caía ese día porque eso llovía, o sea, por ahí Ish. hay, por ahí hay un video, o sea, por ahí hay varios videos, por si cuando tengan tiempo, pues para que lo miren o sea, y se den cuenta cómo ese Sí, momento le hace realce a ese momento tan, o sea, para él como de gloria y para la gente que lo estaba mirando, ¿no? O sea, fue un sí, momento, o sea, muy bueno. Ha sido el único mundial que se hizo, bueno, pues en este país, ¿no? Sí. sí, ese es el único que se ha hecho. Y creo Para que fue uno de Daniela, los mejores. Sí, claro. El mejor mundial que se ha hecho para mí es ese, el de Colombia. Daniela, ¿cuál ha sido como tu ídolo aquí en el país? ¿Mm? ¿Por qué Uy, te inclinas ahora? o sea, es que, no sé. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, pues yo sí he visto ciclismo, pero pues no he visto demasiado, demasiado. No, pero sí, o sea, pero te debes inclinar por alguien, por Santiago, por Nairo, por Egan, tantos que hay ahora, por Superman López.